¿Se ve bien ahí la presentación? Sí, profe. Perfecto, bueno. Bueno, el tema de hoy es regla del L'Hopital. Vamos a ver la demostración, digamos, de la regla del L'Hopital cuando tengo un límite, digamos, cuando el límite de la función es tomando el x tendiendo a un número fijo y nos da un cierto número L. Después vamos a ver, y bueno, y que sirve justamente para ver cuándo se puede salvar la indeterminación de tipo 0 sobre 0. Es un teorema fuerte para calcular límites y vamos a ver distintas variantes de esta regla de L'Hopital. La primera es la que les planteaba y la segunda es cuando tengo indeterminación 0 sobre 0, pero ahora la variable tiende a infinito. Entonces, este teorema, el teorema de L'Hopital o regla de L'Hopital, se demuestra a partir del teorema del valor medio de Cauchy. El teorema del valor medio de Cauchy, recuerden que es una generalización del teorema de Lagrange, y es más, a partir del teorema de Cauchy, haciendo las restricciones pertinentes, uno puede obtener el teorema de Lagrange y también el teorema, a partir del teorema de Lagrange, uno puede obtener nuevamente el teorema de Fermat, ¿sí? O de Rolle, mejor dicho. Entonces, vamos a recordar cómo es el enunciado del teorema de Cauchy y vamos a ver cómo lo utilizamos en la demostración de la regla de L'Hopital. En realidad, en L'Hopital vamos a usar las dos versiones, digamos, el teorema de Cauchy generalizado y el teorema de Rolle, que es un caso particular, digamos, de Cauchy. Entonces, ¿para qué sirve el teorema de Cauchy? Bueno, esta es una de las aplicaciones más importantes del teorema de Cauchy. Recordemos que si tenemos dos funciones, f y g, que son continuas en un intervalo cerrado, digamos de extremos a y b, obviamente acá cuando uno plantea intervalos siempre piensa que este numerito es más chiquito que este, y derivable en el abierto a b. Entonces, bajo estas hipótesis, continua en el cerrado, derivable en el abierto, existe un número real C perteneciente al abierto AB, y de tal manera que se cumple esta propiedad, ¿sí? Es decir, f de b menos f de a multiplicado por g' en ese valor medio C es lo mismo que g en b menos g en a multiplicado por f' en C. En algunos libros aparece esta misma versión, pero solo que, digamos, dividiendo, ¿no? O sea, el f' pasa dividiendo para acá y el g' dividiendo para acá. Pero ¿qué cuidado tenemos que tener? Pregunto, si lo presento de esa forma. ¿Qué cuidado tendré? Para no dividir entre cero. Exactamente. G' en C no puede ser 0, ni f' en C puede ser 0. Eso es un cuidado importante que hay que tener. Por eso, en general, digamos, la versión más general, por ejemplo, en el libro de Ricardo Noriega, digamos, aparece esta versión. También en el libro de Spivak aparece esta versión y en otros libros también. Bien. Entonces, para que antes de comenzar, digamos, con la cuestión técnica de la demostración, digamos, de la regla del L'Hopital, ¿para qué sirve la regla del L'Hopital? Fundamentalmente para calcular límites, límites de tipo indeterminado, es decir, los que hemos estudiado, digamos, en la unidad de límite. Bueno, entonces, el teorema de Cauchy es altamente técnico, pero uno no tiene que perder de vista, digamos, cuál es la aplicación. Si bien es bastante técnico y como tal tiene varias hipótesis que uno tiene que verificar, es necesario prestarle atención a las hipótesis, no es menor, digamos, este tipo de cosas. Voy a presentar una serie de cuestiones, digamos, que muchas veces se pasa por alto, sobre todo cuando uno recién comienza a trabajar con esta herramienta para calcular límite. Si bien es muy potente, uno tiene que verificar siempre que está bajo las hipótesis de teorema. Esto es algo fundamental.
Bien, no solamente para la regla de L'Hopital, digo, en general para todos los teoremas. Teoremas, proposiciones, lema o lo que fuere. Bueno, vamos a pedir que f y g sean funciones continuas en un intervalo cerrado, AB, y derivables en el abierto AB. La función derivada de g es una función bastante particular. Lo que cumple es que g' en x es distinto de 0 para todo x que esté en un entorno reducido de un punto C que pertenece al intervalito AB. ¿Qué significa esto? Bueno, tengo un punto C, ¿sí? Entonces, la derivada de la función con puntos cercanos, con puntos X cercanos a este puntito C, siempre va a ser distinta de 0. Esta hipótesis es fundamental para poder hacer la demostración del teorema. ¿Y cuánto vale la función en C, la G? Vale 0, ¿sí? O sea, es una función continua en el punto C. Bueno, si era continua en todo el intervalito cerrado AB, entonces también es continua justamente en el intervalito C, con el puntito C. ¿Qué vamos a pedir además? Que bueno, que el límite para x tendiendo a C de la función f sea igual a f en C, sea igual a 0. En otras palabras, la función f también es continua en el punto C y vale 0. Lo mismo con la función g. Esta hipótesis que está acá es sumamente importante. En el libro no está especificada, ¿sí? Pero es sumamente importante esta, ¿cómo se dice? Esta hipótesis que estamos poniendo acá. Así que si tienen ahí a mano, igualmente yo después les voy a compartir la presentación, así que lo van a tener escrito. A ver, si alguien quiere entrar, sí. Digo que esta hipótesis no está escrita, digamos, en el apunte, pero bueno, es importante esta hipótesis, diría que es fundamental. Bien, nos hemos olvidado de tipearla. Entonces, si pasan todas estas condiciones, ¿sí? Continuas en el cerrado, derivable en el abierto, la función derivada g no se anula en un entorno cercano al punto C, pero sí la función g vale 0 en ese punto, lo mismo que la función f vale 0, además existen los límites, es decir, las funciones son continuas en ese punto C, y existe, observar, el límite para x tendiendo a C de la función derivada de la f sobre la función derivada de la g. ¿Sí? Bajo todas estas hipótesis, entonces, el teorema o la regla de L'Hopital asegura lo siguiente. Entonces existe el límite para x tendiendo a c de f de x sobre g de x. ¿Por qué dice que existe? ¿Sí? Porque, ¿qué pasa cuando el x tiende a c en este límite? Pregunto. Se va a 0, en realidad. Ajá. Exactamente, muy bien, está indeterminado, ¿sí? Estamos en 0 sobre 0, está indeterminado. Así que cuando hay un indeterminado, el límite puede ser que exista como que no exista, que se vaya a infinito o que pueden pasar varias cosas. Por eso de ahí la palabra indeterminado, uno no sabe lo que ocurre. Sin embargo, bajo todas estas condiciones que hemos planteado hasta acá, ¿sí? Hasta este punto, se verifica que este límite existe y no solamente eso, sino que el límite para x tendiendo a c de f de x dividido g de x es el límite para x tendiendo a c de la derivada de la f dividido la derivada de la g. ¿Sí? O sea que uno puede derivar la función de arriba, puede derivar la función de abajo, ¿sí? Tomar límite, si me da un número finito, bueno, ese va a ser el valor de este límite, que en principio está indeterminado. Pero atención, este límite tiene que existir, ¿sí? Esto es una hipótesis fundamental. ¿De acuerdo? Si no, no puedo aplicar la regla de L'Hopital. Bien. ¿Se entendieron más o menos las hipótesis, que son muchas? Pregunto.
Sí. Vieron que hay varias condiciones, muchísimas condiciones tiene la regla de L'Hopital. Este es un teorema fuerte, digamos, para el cálculo de límites, indeterminados de tipo 0 sobre 0, y vamos a ver que se pueden hacer otros tipos de... mediante cambio de variables uno puede calcular límites de tipo infinito sobre infinito, 0 por infinito, 1 al infinito, etc. Bien, entonces, pero este es el teorema fundamental, y a partir de este vamos a derivar los otros. Bien. Entonces, condición fundamental, la derivada no se anula en un entorno reducido de C. Eso significa que no incluye al punto C, ¿sí? O sea, en C menos delta, C, la derivada no se anula, y en C más delta tampoco se anula. Para todos los X que vivan ahí en ese intervalito no se anula la derivada. Segunda condición, las funciones son continuas, existen los límites y valen 0 en ambos casos, para las funciones f y g. Y además existe el límite para x tendiendo a c de f' sobre g'. Con todas estas condiciones, entonces vale que el límite para x tendiendo a c de f de x sobre g de x es el límite para x tendiendo a c de f' en x dividido g' en x. Bueno, la demostración es altamente técnica, así que vamos a tener un poquito de paciencia. Bueno, entonces, por la hipótesis se tiene que para cada x que yo tome en un entorno, ¿sí? Digamos, que contenga el punto C, en este caso para cada C, o para cada x, mejor dicho, que sea mayor que C y menor que B, entonces sabemos que las funciones f y g son continuas en todo el intervalito AB, ¿sí? Son continuas en todo el intervalo AB, en particular en este subintervalo que contiene justamente, digamos, o que está, mejor dicho, definido por C y B, el extremo superior, y el puntito C que está en las hipótesis, este puntito, fíjense, ¿sí? Donde la f es continua y la g es continua. Muy bien, entonces en particular quiere decir que efectivamente la función f y la función g van a ser continuas ahí. No solamente eso, ¿sí? Uno puede restringir aún más el intervalito y puede pensar en el intervalito cerrado en C y cerrado en X. El X es un numerito variable, ¿sí? Que está bajo estas condiciones. Entonces, pero, digamos, para fijar ideas, uno fija el X en principio. Muy bien. Una vez que hicimos eso, ya sabemos que es continuo acá, pero también podemos asegurar, por la hipótesis, observar que las funciones f y g eran derivables en el abierto AB. En particular, este subintervalito, ¿sí? Es decir, en este subintervalito abierto van a ser derivables ambas funciones. ¿Hasta ahí se entiende la restricción que estoy haciendo? Pregunto. Sí. Bien. ¿Es más por una conveniencia técnica, sería? Sí, exactamente. Vamos a ver que esto nos va a permitir demostrar lo que queremos, ¿sí? Entonces, justamente, ¿por qué estoy señalando fuertemente que es continua en este intervalo cerrado, ¿sí? Y derivable en este abierto? Porque quiero aplicar justamente el teorema de Cauchy, ¿está bien? Y el teorema de Cauchy, recuerden que lo habíamos visto acá. El teorema de Cauchy lo que pedía justamente que las funciones fueran continuas en el cerrado y derivable en el abierto. Entonces iba a existir, ¿sí? Un numerito C en el intervalito abierto que cumplía con esta igualdad. Bueno, entonces ahora voy a pensar justamente el intervalito, para este caso, va a ser el cerrado CX con X, digamos, con X, digamos, paramétrico, en el sentido de que lo tomo, ¿sí? Lo dejo fijo, pero después no tengo ningún problema, digamos, en ir haciéndolo variar, ¿sí? Entonces, tomo el intervalito CX, en ese intervalo cerrado son continuas las dos funciones, son derivables en el abierto y por lo tanto puedo aplicar el teorema de Cauchy. Entonces, por el teorema de Cauchy va a existir un C
pero que le voy a poner C sub X. ¿Por qué C sub X? Porque para cada X que yo elija, el C va a ser distinto, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy haciendo variar la longitud del intervalito, más grandote o más chiquito, pero siempre y cuando el X no se pase del numerito B, que es justamente el extremo superior del intervalo donde están definidas ambas funciones. ¿Se entendió todo eso que dije? Pregunto. Profe, ¿y no habría que Sí. agregar que C tiene que ser mayor que A? O sea, en términos Correcto. numéricos, ¿no? Sí, sí, es correcto. Tal cual que es mayor que A, ¿sí? Pero vos fíjate que no puse eso por lo siguiente. Fíjate que dice que el C, en las hipótesis, está en el intervalo AB, ¿sí? Por lo tanto, si está en el intervalo AB, significa que C es más chico que B, pero también C es más grande que A, ¿de acuerdo? ¿Se entendió por qué? Claro, ahí está. Ahí lo ¿Sí? vi. Bien, bien. Entonces, por lo tanto, entonces existe un C de X, es decir, para cada X que yo tome, voy a encontrar un numerito C que satisface justamente la tesis del teorema de Cauchy. En otras palabras, f en X menos f en C, multiplicado por la derivada de la función g en el puntito C de X, valuada en ese puntito, es lo mismo que g en X menos g en C, multiplicado justamente por la derivada de la función f evaluada en el punto Cx. O sea, esto no es más ni menos que la aplicación del teorema de Cauchy para cada x. Esto es importante, ¿sí? Lo que estoy diciendo y estoy insistiendo con esto, ¿sí? Porque al x después en algún momento lo vamos a mover. Bien. Pero, ¿cuánto vale f en c y cuánto vale g en c, de acuerdo a las hipótesis? 0. 0. Así que acá puedo poner 0 y acá puedo poner 0, en otras palabras. Entonces, nos queda en definitiva esto. Cuando reemplazo por 0 acá, ¿sí? Me queda f en x que multiplica a g' en c de x, y de este lado g en x multiplicado por f' en c de x. Entonces, ahora uno que tendería a hacer. Bueno, paso dividiendo, ¿sí? Paso dividiendo esto, ¿sí? Vamos a mirar a dónde tengo que llegar, fíjense. Lo que tengo que llegar es que el límite de f de x sobre g de x, cuando el x tiende a c, es igual al límite para x tendiendo a c de f' en x sobre g' en x. Entonces, llegado a este punto, ¿uno qué haría? Alegremente pasaría esto dividiendo para este lado y esto dividiendo para este lado, ¿sí o no? Pregunto. Sí. Sí. ¿Y eso se puede hacer siempre? Si no es 0. Si no es 0, correcto. Tenemos una hipótesis muy fuerte acerca de ¿quién? De el G'. ¿Recuerdan qué hipótesis teníamos acerca del G'? Fíjense. La hipótesis que teníamos, exacto, que G' en X es distinta de 0, ¿sí? En un entorno, para todo X que esté en un entorno reducido, significa que no tiene el punto C, ¿sí? En un entorno reducido del punto C. Bueno, pero yo estoy justamente, el C sub X es justamente, observar, el C sub X vivía en qué intervalito, en el C X abierto, es decir, en un intervalito que no contiene el punto C. Por lo tanto, para este puntito C sub X en particular, la derivada valuada en ese punto no es 0, por la hipótesis que me da el teorema, ¿sí o no? Pregunto. Sí. Sí. Bien. Entonces, pero el problema se nos presenta acá. Esto ya sé que lo puedo pasar dividiendo alegremente para este lado porque no es 0 por la hipótesis del teorema. Ahora bien, ¿por qué puedo pasar dividiendo esto? O por lo menos, ¿cómo puedo asegurar que al pasar dividiendo esto, ¿sí? El g de x, porque mi información está acerca del g', pero no acerca del g de x, ¿sí? ¿Puedo asegurar que g de x es distinta de 0 para todo x, ¿sí? Que esté en estas condiciones? Esa es la pregunta. Bueno, ahora vamos a ver que es
correcto, digamos, bajo todas las hipótesis que tenemos, ¿sí? Por eso esto no está incluido en las hipótesis, ¿sí? Vamos a poder asegurar justamente que el g de x es distinto de 0 siempre que el x se encuentre en estas condiciones. Veamos eso. ¿Qué vamos a usar como herramienta para poder demostrar que el g de x es distinto de 0? Bueno, el teorema de Rolle. Entonces, bueno, vamos a observar efectivamente que g de x es distinta de 0. Bueno, para demostrar que efectivamente es distinta de 0, vamos a razonar por el absurdo, como se dice, ¿sí? Por reducción al absurdo. Vamos a suponer que sí, ¿sí? Vamos a suponer que para algún cierto x, con las condiciones que hemos tomado, que el x está viviendo entre el c y el b, g en x es igual a 0. Bueno, si g en x es igual a 0, yo sé también que g en c vale 0, por hipótesis esto, ¿sí? Y esto lo estoy suponiendo. Pero entonces tengo una función, g, que vale 0 en x y vale 0 en c. Es decir, una función continua que toma valores iguales en los extremos de un intervalo cerrado, que es el intervalo cerrado cx, ¿sí? Y que es derivable en el abierto. Es derivable justamente en el cx. Entonces hay un teorema, que es el teorema de Rolle, ¿sí? Que me asegura que existe un alfa perteneciente al abierto cx y de tal manera que g' en alfa vale 0. ¿Sí? Pero esta condición puede pasar. Fíjense dónde está viviendo el alfa. Está evaluado en G'. Sí, g' evaluado en alfa. Ajá, ¿y qué pasa? Y antes Ajá. estaba dividiendo F' y si divide no puede ser 0. Habíamos dicho que G' no podía valer 0. Exactamente. G' no podía, eso tengo que usar. G' no puede ser 0 para ningún punto, ¿sí? Que viva en un entorno justamente reducido ¿de quién? De el C. O sea que este alfa no puede existir, ¿sí? Porque justamente la G' no se anula en el intervalito, ¿sí? Digamos, x en el intervalito cx no puede ser 0, por la hipótesis general del teorema, por esta hipótesis, por esta que está acá, ¿sí? G' en x es distinta de 0 para todo x en un entorno que se ha reducido del C, ¿eh? Y el C está viviendo en el AB. O sea que justamente no puede pasar eso. Entonces no puede existir un alfa que cumpla, ¿sí? Que cumpla esta condición. Como esto no puede pasar, ¿por qué no pasa esto? Porque justamente estoy suponiendo que existía, o mejor dicho, que la función g se anulaba en los x, que eran justamente en los x, digamos, que estaba tomando entre c y el b. Bueno, eso no puede pasar. Entonces, si no puede pasar, ¿qué significa? Que efectivamente que g de x es distinto de 0, ¿no? O sea que acá llegamos a una contradicción al suponer que g de x se anulaba para los x entre c y a, y b, perdón. Entonces, como no puede pasar eso, ahora sí, estoy seguro que voy a poder pasar dividiendo el g de x. Entonces, acá, para cerrar, digamos, el razonamiento bueno, esto está en contradicción justamente con la hipótesis que dijimos, g' en x distinto de 0 para todo x en un entorno reducido del punto C. Por lo tanto, ¿sí? Efectivamente g de x es distinta de 0 y puedo presentar, ¿sí? Digamos, esa igualdad que teníamos al principio, como dijimos, pasábamos dividiendo la g' y pasábamos la g dividiendo para este lado. Bueno, ahora, ¿qué debemos notar? Lo que yo debo notar es lo siguiente, que el punto c de x, este que está acá, estaba viviendo en este intervalito. Quiere decir que este c de x es un
puntito del intervalo que va a depender del X. Si yo voy reduciendo, digamos, o acercándome cada vez más con el X al punto C, este puntito también se va acercando, ¿a quién? Al punto CS que tengo acá. O sea, estoy en estas condiciones. El C de X, como dijimos, está entre el punto C y el X que estoy tomando. El X, como les dije, es fijo para hacer el razonamiento, pero lo puedo hacer tender al punto C, es decir, puedo pensar que con el X me voy aproximando cada vez más al punto C. Por eso ponemos, cuando X tiende a C, se cumple también que el C sub X tiende a C. Está claro, ¿no? Porque el C sub X está ensandwichado ¿entre quién? Entre el C y el X. Entonces, si el X va apretando a este puntito, es decir, voy obteniendo puntos C sub X cada vez más cercanos al C. Entonces, cada vez que tiendo con el X al C, también se cumple que el C sub X tiende al C. ¿Se entiende este razonamiento? Pregunto. Sí, profe. O sea, si uno lo piensa en forma dinámica, con el X tendiendo al C significa que el X se va aproximando por derecha cada vez más al punto C, con lo cual va aplastando, digamos, a la sucesión de puntitos C sub X que voy obteniendo. Entonces, teniendo en cuenta esta observación, podemos escribir lo siguiente. De la igualdad que habíamos escrito, puedo tomar límite para X tendiendo a C, de f de x sobre g de x es igual al límite para x tendiendo a c. ¿Y por qué pongo límite para x tendiendo a c y no c sub x tendiendo a c? Porque justamente con el x, ¿sí? Como yo sé que este puntito c sub x depende del x, ¿sí? En definitiva, directamente puedo tomar, ¿sí?, el x tendiendo a ¿quién? Al c. Entonces, en vez de poner c sub x acá, pongo directamente x tendiendo a c. Entonces, estos dos límites son iguales. ¿Por qué? Porque esta igualdad, fíjense que valía, con todo lo que habíamos hecho antes, valía siempre. Así que si tomo límite de este lado y límite de este lado para el x tendiendo a c, se sigue cumpliendo la igualdad. Pero, una cuestión importante, yo acá pongo, ¿sí?, en principio, fíjense que es f' en x con c sub x, y acá g' con c sub x, ¿sí? Pero como el c sub x queda aplastado directamente por la variable x, es decir, se va aplastando cada vez más hacia el número c, entonces directamente acá pongo x, y acá pongo x, porque este límite va a ser igual a este. ¿Y por qué estoy seguro que este límite lo puedo escribir así? O sea, ¿por qué puedo asegurar que este límite existe? Pregunto. El ¿Puede límite repetir la de... pregunta, profe? Fíjense, Puede ser porque ahí está, el... por la hipótesis, ¿sí? Porque esto es parte de la hipótesis. El límite para x tendiendo a c, ¿sí?, existía, ¿sí? Además de cumplirse todas las condiciones que dijimos, además el límite para x tendiendo a c de f' en x sobre g' en x existe, ¿sí? Por eso. Entonces, esta igualdad que está acá surge del razonamiento anterior y de tomar límite, obviamente. Ahora, esta igualdad que está acá surge a partir de este razonamiento que está acá, ¿sí? Cada vez que x tiende a c, el c sub x tiende a c. Por lo tanto, escribir acá c sub x o escribir x es exactamente lo mismo, ¿sí? En el límite estoy pensando, ¿no? Entonces, y ahora, esta igualdad vale, ¿por qué? Vale porque este límite existe por la hipótesis. ¿De acuerdo? Pregunto. Sí, profe. Bien. Entonces, esto todo lo hicimos pensando que el x, ¿sí?,
era mayor que el C y menor que el B. Un razonamiento similar se aplica para un X que está entre A y C. Exactamente lo mismo. ¿Sí? El razonamiento es el mismo. Por lo tanto, como los dos límites coinciden con este, el límite de esto, que es un indeterminado 0 sobre 0, es igual al límite de esto. ¿Mm? Bien. Entonces, ahora lo que vamos a pasar a hacer es ver una serie de ejemplos y ver cómo esto se utiliza. Bien. Por ejemplo, dice, calcular si es que existe el límite para x tendiendo a 1 del logaritmo natural de x dividido el seno de 1 menos x. Bien, ¿tienen lápiz y papel? Los invito a que, aplicando la regla del L'Hopital, calculen este límite. En principio, simplemente vamos a observar que cuando x tiende a 1, el logaritmo natural de 1, ¿cuánto es? 0. Uh-huh. 0. Y, muy bien. Y el límite, y cuando x tiende a 1, seno de 1 menos x, ¿esto cuánto da? 0 también. Uh-huh. 0. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, estoy en determinado 0 sobre 0, ¿sí? Por lo tanto, puedo aplicar la regla del L'Hopital, ¿sí? Es decir, el límite para x tendiendo a 0, en este caso, de la función logaritmo sobre el seno de x de 1 menos x, va a tener que ser igual al límite para x tendiendo a 1 de la derivada del logaritmo dividido, cuidado, no es la regla del cociente, es la derivada de la función numerador dividido la derivada de la función denominador. Bueno, a ver si lápiz y papel me pueden decir cuánto vale ese límite. ¿De acuerdo? A ver, los invito a que calculen. Ahí en casa, con lápiz y papel, ¿sí? Calcular ese límite. Les doy unos minutitos, digamos, unos 5 minutos para pensarlo. ¿1 sobre 0 tiene infinito? No, no me da. A mí me dio 1. Ajá. Bien, ¿quién otro puede aportar? Sí, 1 también. Mira a mí. ¿Uno también? Ajá. ¿Quién más puede decir? Sí, 1 también. Ajá. A mí me da -1, no sé por qué. -1. Ajá. ¿Hay alguien que le dio -1? Para mí me da -1 por lo siguiente. Fíjense. Muy bien. Límite para x tendiendo a 1, dijimos que era el logaritmo de 1 sobre el seno de 0, así que el logaritmo de 1 es 0, seno de 0 es 0, así que estoy en 0 sobre 0. ¿Puedo aplicar regla del L'Hopital? Puedo aplicar regla del L'Hopital. Así que entonces esto es el límite para x tendiendo a 1, ¿sí? De 1 sobre x, y debajo lo que me queda es menos el coseno de 1 menos x. ¿Por qué?
¿Por qué menos? Ajá, bueno, los invito para que me contesten ustedes. Pensemos por qué me da menos. Porque es menos Sí, 1 por por el- el coseno de 1 menos x. Ah, ahí está. ¿Qué estoy empleando acá para poder hallar la derivada de esta función? La regla de la cadena. Regla de la Ah, cadena. Claro, regla de la cadena. Correcto. ¿Sí? Entonces, la derivada del seno, ya sé que es el coseno. Así que es coseno dentro de esta función. Es decir, 1 menos x. Multiplicado por la derivada de esta función. Pero la derivada de esta función es la derivada de 1 es 0, menos la derivada de x, que es 1. Así que me queda un menos 1, que multiplica justamente el coseno de x menos 1, o pongo directamente menos coseno de x menos 1. ¿Se entendió eso? Pregunto. sí, yo me confundí, puse x menos 1. Ajá, claro. Bueno, está hecho a propósito. Este tipo de cosas, digamos, uno, digamos, tiene que estar despierto a ver cómo uno hace la regla de la cadena y ese tipo de cosas. ¿Eh? Entonces, cuando el límite, cuando x tiende a 1, ¿tengo algún indeterminado? Cuando x tiende a 1, pregunto. No, No, no hay ningún indeterminado, porque cuando x tiende a 1, esto me queda 1 sobre 1 es 1, y debajo me queda menos coseno de 0, pero el coseno de 0, ¿cuánto vale? 1. 1. 1. Así que me quedaría un 1 arriba dividido un menos 1 abajo. Por lo tanto, me da menos 1. ¿Sí? Entonces, el límite para x tendiendo a 1 del logaritmo de x sobre el seno de 1 menos x es menos 1. Pensemos simplemente que este límite no hubiese sido nada fácil de calcular, ¿sí? Para nada fácil calcular, si uno intenta, digamos, salvar esta indeterminación mediante cuestiones algebraicas, ¿sí? O sea, no es que sea imposible, se puede hacer, pero no va a ser tan fácil de poder calcularlo, ¿sí? O sea, uno tiene que hacer varios artilugios algebraicos para poder llegar justamente al que el límite es menos 1. Sin embargo, como la regla del L'Hopital es un instrumento muy fuerte, una herramienta muy fuerte, permite calcular este tipo de límites que en principio, digamos, con cuestiones algebraicas, digamos, para salvar la indeterminación de forma algebraica, sería bastante complicado. ¿De acuerdo? Entonces esa es la gran ventaja que tiene la regla del L'Hopital, una utilidad. ¿Se entendió este ejemplo? Pregunto. Sí, profe. Bien. Vamos a otro ejemplo. A ver, me piden calcular si es que existe el límite para x tendiendo a 0 de 3 menos 3 coseno de x dividido x cuadrado. ¿Sí? Bueno, otro límite que también para poder salvar la indeterminación, porque en principio estamos indeterminados 0 sobre 0, ¿estamos de acuerdo con eso? Pregunto. Sí, sí. Sí, porque acá nos quedaría coseno de 0 es 1 sobre 1, 0. claro, 0 sobre 0, ¿no es cierto? Porque nos queda 3 menos 3, porque es menos 3 por 1, así que me quedaría 0 dividido 0. Efectivamente, digamos, estamos indeterminados. Se puede emplear la regla del L'Hopital y bueno, siempre y cuando exista el límite, ¿sí?, de la función derivada arriba sobre la función derivada abajo, está todo bien. Bueno, los invito a que calculen mediante regla del L'Hopital este límite. A ver qué les da. Les doy también unos minutitos. Digamos unos 5 minutitos.
Profe, la derivada puede ser que sea que quede 3 seno de x sobre 2x. Correcto. Menos 3 seno de x sobre 2x, ¿no? Ah, pues yo había puesto el menos por menos más. Ah. A ver, está bien, porque la derivada del coseno es menos el seno, menos por menos más. Perfecto. Sí, sí, sí. Es entonces 3 seno de x dividido 2x. ¿A todos les dio así? Pregunto. Sí, profe. Bien. Profe, yo no me doy cuenta por qué 3. O sea, Sí, a mí también. está multiplicando. Acá la derivada de este es 0, porque es una Sí, constante. perfecto. Y cuando tengo este menos 3, es una constante que multiplica una función. Cuando yo tengo una constante que multiplica la función, la constante no se deriva y se deriva la función. Así que me quedaría menos 3 por la derivada del coseno, pero la derivada del coseno es menos el Menos seno. N. Bueno, Y entonces, gracias. ¿sí? ¿Se entendió? Sí, lo entendí. Esa regla. Bien. Pero, ¿qué pasa entonces? Nos queda el límite para x tendiendo a 0 de 3 seno de x dividido 2x. ¿Qué ocurre con ese límite? Una indeterminación. Nuevamente, indeterminación de tipo 0 sobre 0. ¿Puedo aplicar L'Hopital de vuelta? Sí, puedo aplicar L'Hopital tantas veces como sea necesario, siempre y cuando esté en un indeterminado. En el indeterminado, en este caso, 0 sobre 0. ¿Ah? ¿Se puede hacer la derivada de vuelta? Exactamente. Derivo la función de arriba, derivo la función de abajo y tomo límite. Siempre con el límite, ¿no es cierto? Y me fijo. Si no estoy indeterminado, puedo calcularlo. Si estoy indeterminado, ya hago otra historia. A ver qué les da. Sería 3 seno de x sobre 2. A ver, 3 seno de x o 3 coseno de x. Yo puse 3 3 coseno. coseno. Tres 3 coseno. coseno de x sobre 2. Ajá, 3 coseno de x sobre 2. Ese límite, cuando x tiende a 0, ¿está indeterminado? No. No. ¿Cuánto da? 3 medios. 3 medios. Perfecto, 3 medios. Entonces, ahora ustedes se fijan ahí en las hojas que tienen escritas, ¿sí? Y comparan con lo que está escrito acá. Como bien decían, ¿sí? El límite de este cociente de funciones es el límite justamente de la derivada de la función de arriba, me queda 3 seno de x, la derivada de la función de abajo es del denominador 2x. El problema que tengo es que este límite está nuevamente indeterminado, ¿sí? Porque me queda 0 dividido 0. ¿Puedo aplicar L'Hopital? Sí, siempre y cuando esté en el indeterminado correspondiente y que el límite que llegue a encontrar exista. Si no existe ese límite, no voy a poder aplicar la regla de L'Hopital. Y uno se preguntará, ¿siempre pasa eso? Bueno, hay que ver. Entonces, el límite va a ser igual a, y ahora vuelvo a derivar. El límite de 3 seno de x, o sea, 3 seno de x sobre 2x, me quedaría 3 por el coseno de x dividido 2. ¿Este límite está indeterminado? No, ya no hay indeterminación. Cuando x tiende a 0, puedo reemplazar, ¿sí? Y ese límite existe y me queda justamente 3 medios. ¿Sí? Efectivamente, este es el valor del límite. Bueno, lo dejo ahí. Ustedes, si escribieron así, está todo bárbaro. También uno puede escribir toda una cadena de igualdad, es decir, esto igual a esto, esto igual a esto, y esto igual a esto. Preferí escribirlo así para que vean que vamos haciendo paso por paso la regla del L'Hopital hasta el momento que tomamos límite, es decir, hacemos efectivo el límite. ¿Se entendió? Pregunto. Sí. Bien, perfecto. Profe, Muy bien. una ¿Sí? preguntita. ¿Cómo no? Entonces ahí lo que estaríamos haciendo es derivar una derivada. Exactamente, estamos haciendo la derivada de la función numerador dividido la derivada, perdón, de la función numerador dividido la derivada de la función denominador. O sea que tomar límites, ¿sí?
Ahora, con la herramienta de derivadas y con la herramienta del teorema de L'Hopital, es mucho más fácil. Este límite, si ustedes trataran de salvar la indeterminación, no es nada fácil, ¿sí? O sea, no es nada fácil de calcularlo mediante, digamos, pasos algebraicos. Es decir, para salvar la indeterminación, les tiro una idea, digamos, cómo yo lo encararía desde el punto de vista algebraico sin aplicar L'Hopital. Y van a ver que son varias las cuentas que uno tiene que hacer. Por ejemplo, esto sacar, factor común, por ejemplo, 3. ¿Sí? Saco factor común 3. Ese 3 inclusive lo puedo sacar fuera del límite y me quedaría 1 menos el coseno de x. Pero 1 menos coseno de x puedo multiplicar y dividir por 1 más coseno de x. Con lo cual me quedaría 1 menos el coseno cuadrado de x. ¿Sí? Bueno, pero 1 menos el coseno cuadrado de x es el seno cuadrado, por la identidad pitagórica. Así que me quedaría seno cuadrado de x sobre x al cuadrado. Bueno, ese límite ya es bonito porque es un límite notable. Sería el seno de x dividido x, todo elevado al cuadrado. Cuando x tiende a 0, eso tiende a 1, por lo tanto me aparece, bueno, ahí me está faltando un 2 que, ya sé de dónde sale. El 2 va a aparecer de 1 más el coseno de x, abajo, en el denominador. 1 más coseno de x, me queda 1 más 1, 2, y me queda el 3 medio. Bueno, digo, no se habrá entendido nada la cuenta, pero digo, digamos, no es trivial resolverlo sin usar L'Hopital. O sea que L'Hopital es una herramienta fuerte. ¿Se puede usar siempre? Sí, pero hay que usarlo con cuidado. ¿Se entendió el ejemplo? Pregunto. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. O sea que L'Hopital lo puedo usar iteradamente, es decir, varias veces, tantas veces como haga falta, siempre y cuando esté en una indeterminación. Bueno, entonces pasamos a otro ejemplo. Leamos con atención, dice, ¿dónde está el error en la siguiente aplicación de la regla de L'Hopital? ¿Todos pueden ver bien? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces, analicen. A ver, les doy unos minutos para que piensen y me digan dónde está el error. Que no hay indeterminación. ¿En dónde? ¿En dónde? No sé si... No. ¿En dónde? Perdón, en el denominador no hay indeterminación. ¿En cuál? ¿En este paso? En el primero sí. Acá. Acá en este primer paso. ¿Acá hay indeterminación? Sí. No. Muy bien. Hay indeterminación porque me queda 1 más 1 menos 2, me queda 0. Y acá me queda 1 menos 3, me quedaría menos 2, más 2, 0. Efectivamente. Y acá el compañero apunta justamente que no hay indeterminación. Es cierto, no hay indeterminación. ¿Por qué? Porque cuando x tiende a 1, acá me queda 2 por 1, 2, menos, ¿sí?, 3. Y eso me da claramente menos 1. ¿Sí? No estoy en 0 sobre 0. Por lo tanto, no puedo aplicar la regla del L'Hopital, porque la regla del L'Hopital vale siempre y cuando tenga indeterminación de tipo 0 sobre 0. Y acá ya el denominador no se anula, y en segundo lugar, fíjense que en el numerador tampoco se anula. ¿Sí? Porque me queda justamente 3 más 1, 4. ¿Sí? Dividido justamente esto, que es menos 1, me quedaría menos 4. ¿Se entiende? Acá, digamos, uno se aplica L'Hopital nuevamente, está mal. Y da un resultado erróneo. Acá nos está dando 3. ¿Y cuál es el valor del límite? El valor del límite es menos 4. ¿Sí? Entonces, justamente observar que el límite para x tendiendo a 1 de 3x cuadrado más 1 sobre 2x menos 3 no está indeterminado. No hay ninguna indeterminación. Reemplazo y acá me queda 4 dividido menos 1 y eso da menos 4. ¿Sí? Entonces, cuidado con esto, ¿eh? No puedo aplicar, digamos, seguir derivando porque se me antoja, sino que tengo que estar efectivamente en la hipótesis 0 sobre 0, que es una de las hipótesis.
¿Se entendió el ejemplo este? Pregunto. Sí, profe. Ujú, bien. ¿Todos entendieron? ¿Alguien tiene alguna duda del ejemplo? No, profe. Ujú, bien. Entonces, ahora vamos a pasar a analizar, ¿sí?, la regla del L'Hopital, pero cuando estamos en el caso 0 sobre 0, pero con la variable tendiendo a infinito. ¿Sí? ¿Cómo van a ser las hipótesis de este teorema? La idea va a ser usar el primer teorema, o sea, la propia regla del L'Hopital, para poder demostrar este teorema, que es una consecuencia del teorema del L'Hopital. Entonces, tomamos dos funciones, f y g, funciones derivables, en todo R, porque acá, ¿esto qué significa? Que el X tienda a infinito, que puede irse a más infinito o menos infinito, ¿sí?, según el caso. Y otra cosa, quiere decir que la función f y g las pensamos derivable en toda la recta real. Bueno, con la hipótesis siguiente, límite para x tendiendo a más infinito de f de x tiende a 0, es decir, la función, cuando la variable crece indefinidamente, ¿sí?, supongamos hacia más infinito, se va acercando justamente a la asíntota horizontal x igual a 0. Lo mismo con la función g. Y además, nuevamente, observar, existe el límite para x tendiendo a infinito de f' en x sobre g' de x. Si no existe este límite, cuidado, porque la regla del L'Hopital no se puede aplicar. Tiene que existir el límite este. Ya sea este o con la derivada segunda, con las derivadas tercera, porque uno puede iterar, ¿sí?, tantas veces como quiera, siempre y cuando esté en el indeterminado tipo 0 sobre 0. Muy bien. Entonces, ¿qué asegura el teorema? Que el límite para x tendiendo a infinito de f de x sobre g de x, ¿sí?, existe este límite, porque en principio sería un indeterminado tipo 0 sobre 0, por la hipótesis, y se verifica que este límite de f de x sobre g de x es el límite de f' en x sobre g' en x cuando el x tiende a infinito. Es decir, un corolario, una consecuencia, digamos, de la regla del L'Hopital que hemos demostrado. Para poder demostrar este teorema, lo que vamos a hacer fundamentalmente es un cambio de variable. ¿De qué forma? Bueno, vamos a considerar la variable x igual a 1 sobre u. Esto es lo que se conoce comúnmente, digamos, y que hemos empleado ya, creo, alguna vez, un cambio de variable. Está claro que cuando el u tiende a 0, 1 sobre u se va a infinito, pregunto. Sí, Sí, se va profe. achicando. Está claro, ¿no es cierto? Porque está en el denominador. Entonces, el 1 sobre u sí tiende a infinito. Por lo tanto, cuando u tiende a 0, está claro que el x tiende a infinito. Por lo tanto, cuando yo escribo límite para x tendiendo a infinito de f de x sobre g de x, es equivalente, con el cambio de variable, a poner el límite para u tendiendo a 0, porque de esa manera el x tiende a infinito, y donde dice x voy a poner o sustituir por 1 sobre u. Entonces sustituyo por 1 sobre u. ¿De acuerdo? Entonces, límite cuando u tiende a 0, me quedaría justamente f en 1 sobre u y g en 1 sobre u. Pero este límite, claramente, por el cambio de variables, son iguales. Pero este límite, ¿qué tipo de indeterminación presentaba? 0 sobre 0. Y este va a presentar la misma indeterminación, ¿sí? 0 sobre 0. ¿Por qué? Porque cuando u tiende a 0, significa que 1 sobre u, f en 1 sobre u, este 1 sobre u tiende a infinito. Por lo tanto, ¿sí?, va a tener justamente el 0 que está en la hipótesis, ¿sí? O sea, el límite para x tendiendo a df de x con el x tendiendo a infinito se va a 0. Por lo tanto, el límite para x tendiendo, para u tendiendo a 0 de f en 1 sobre u también es 0. ¿Queda claro entonces que este límite que está acá presenta la indeterminación de tipo 0 sobre 0? Pregunto.
Sí, profe. Ujú, bien. Como presenta la indeterminación 0 sobre 0, quiere decir que estoy en las condiciones de regla de L'Hopital. Si estoy en las condiciones de regla de L'Hopital, me asegura que puedo derivar la función de arriba y derivar la función de abajo, y si el límite existe, o sea, ese límite existe, entonces va a ser igual justamente a el límite este. Bueno, entonces, pregunto, ya que estoy en el indeterminado 0 sobre 0, estoy tendiendo con la variable a un número fijo, porque estoy justamente en las condiciones del teorema de la regla de L'Hopital. La variable tiende a un número fijo y estoy en la condición límite indeterminado 0 sobre 0. Todo eso se cumple. ¿Cómo emplearíamos o cómo usaríamos la regla de L'Hopital para esta función? Tendría que derivar esta función con respecto a la variable u. Y tendría que derivar esta función con respecto a la variable u. Bueno, los invito a que me digan cuánto es la derivada de f en 1 sobre u derivado respecto de u. Simplemente eso es lo que me contesta. ¿Tienen lápiz y papel? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿La puedo repetir? Sí, cómo no. Quisiera saber cuánto vale la derivada de esta función con respecto a la variable u. ¿1 sobre u al cuadrado puede ser? Y que está faltando algo. Menos 1. Menos 1 sobre u al cuadrado. Ajá, ¿y qué más? Por Falta la algo más. derivada de f evaluada en 1 sobre u. Ahí está, ahí está. O sea, estamos empleando la regla de la cadena. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Pregunto. Se hizo la derivada de un cociente. Simplemente lo que pregunté era cuánto era la derivada de esto. Nada más. Y bien contestaron por ahí que esto es la derivada de esta función valuada en 1 sobre u multiplicado justamente por menos 1 sobre u cuadrado. Sí, efectivamente, se usa la regla de un cociente si pensás a esto como un cociente. ¿Sí? Pero en esencia tengo que derivar empleando regla de la cadena. ¿Sí? Efectivamente, sí, cuando el u tiende a 0, estamos en las condiciones de regla de L'Hopital. Y cuando derivo la función de arriba, porque recuerden que es derivar la función de arriba y derivar la función de abajo. No es la regla del cociente, es derivar función de arriba por un lado, función de abajo por el otro. Derivo entonces la función numerador y me queda justamente, ¿están todos de acuerdo que da, al aplicar regla de la cadena da esto? Pregunto. Sí, profe. Bien. O sea que justamente acá al derivar esto, ¿sí? Uno lo puede pensar como regla del cociente o lo puedo pensar como u a la menos 1. Y derivar u a la menos 1 es bajar menos 1 y restar 1 al exponente. Así que me quedaría menos 1 por u a la menos 2, que lo puse directamente como menos 1 sobre u cuadrado, por f' valuado en 1 sobre u. Todo esto lo que hice fue aplicar regla de la cadena, ¿a quién? A esta función. De manera similar, calculamos la derivada de la función de abajo aplicando la regla de la cadena. ¿Quedó clara esta cuenta? Pregunto. Perfecto. Bien. Ahora, ¿están de acuerdo que menos 1 sobre u cuadrado multiplica acá? Y acá este menos 1 sobre u cuadrado también multiplica acá. Por lo tanto, puedo cancelar, ¿sí? Estos dos factores que aparecen. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí. Bien.
Por lo tanto, nos quedaría, en definitiva, límite para u tendiendo a 0 de f' en 1 sobre u y g' en 1 sobre u. Bueno, pero ahora puedo retomar, digamos, mi variable x original. Y al retomar la variable x original, dijimos que entonces ahora para pasar, esto sería f' en x y esto sería f' en x. Pero cuando el u tendría a 0, el x tendría a infinito. Por lo tanto, acá tendría que poner x tendiendo a infinito, acá tendría que poner x y acá tendría que poner x. En definitiva, nos queda justamente el límite para x tendiendo a infinito de f de x sobre g de x, es el límite para x tendiendo a infinito de f' en x dividido g' en x. ¿Se entendió? Pregunto. Sí, profe. Sí, es simplemente, esto es simplemente volver de acá para acá, es volver a la variable original. Quiere decir que la regla del L'Hopital, observar que ahora vale con el x tendiendo a infinito. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay con el primer teorema, el teorema propiamente del L'Hopital? Que esto, el x, la variable, tendría un número fijo. Por eso hicimos este artilugio, digamos, del cambio de variable. Vamos a algunos ejemplos. Bueno, los invito a ver si se puede calcular por regla de L'Hopital el siguiente límite. Dice límite para x tendiendo a más infinito del logaritmo natural de x dividido x. Bueno, lápiz y papel y les doy 5 minutitos para calcular esto mediante la regla de L'Hopital. ¿Estamos indeterminados infinito sobre infinito? Pregunto. Sí. Bueno, sí. Infinito sobre infinito. Pero acá me parece que no nos va a servir porque, ¿qué caso era? Era 0 sobre 0 se tenía que cumplir. Y acá no estamos el caso. Bueno. Da infinito sobre infinito. Claro, da infinito sobre infinito. ¿Se puede aplicar la regla del L'Hopital en el caso que dé infinito sobre infinito? Sí. Sí, pero bueno, la idea era que tenía que ser algo de tipo 0 sobre 0. Y bueno, pero ¿se puede aplicar? Sí, se puede aplicar también. Digo, se me pasó por alto que estábamos en el caso 0 sobre 0. Bien. Se puede llevar el caso 0 sobre 0 esto de la siguiente manera. Escribirlo exactamente al revés. ¿Sí? Uno puede llevar el caso 0 sobre 0 esto. Acá en principio tengo infinito sobre infinito. ¿Se puede llevar el caso 0 sobre 0? Sí. Simplemente lo que hago es escribir 1 sobre x arriba y abajo tengo que escribir 1 sobre el logaritmo de x. No sé si me entendieron eso. ¿Cómo? A ver, vamos a escribirlo. Y cuando te andes infinito, te queda 1 sobre 0 y 1 sobre 0. Ajá, a ver, vamos a escribirlo. Vamos a escribirlo. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Entonces, sí, bueno, entonces, lo que me piden calcular es el límite. Control, acá le vamos a poner. El x tiende a infinito. Bueno, más precisamente a más infinito. Tiende a más infinito. ¿Ven bien ahí, chicos, con el programa que estoy presentando? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, en principio la función que me dan es logaritmo natural de x dividido el x. En principio estamos en el indeterminado infinito sobre infinito. ¿Sí? Pero el teorema que acabamos de resolver recién vale para 0 sobre 0. Entonces, a ver si están de acuerdo con esto. Digo que esto, en principio, es igual a el límite de... Entonces, vamos a escribir así. Control fraction, acá le vamos a poner un 1 sobre x
Y acá les voy a poner 1 sobre el logaritmo de x. ¿Están de acuerdo que esto que está acá es exactamente lo mismo que está acá? Pregunto. Sí. Sí, profe. Bien. Perfecto. Ahora estoy en el caso 0 sobre 0. Sí. Como estoy en el caso 0 sobre 0, entonces lo que voy a hacer es límite para x tendiendo a más infinito, esto tiende a 0, esto tiende a 0, y por la regla del L'Hopital que recién acabamos de demostrar, es derivar el numerador y derivar el denominador. ¿Sí? Bueno, los invito a calcular la derivada del numerador y la derivada del denominador. El numerador es 1 sobre x y el denominador 1 sobre el logaritmo de x. A ver qué sale. Profe, a mí me quedó algo medio raro, no sé si lo Puede hice mal. ser. Me quedó el numerador, me quedó menos 1 sobre x al cuadrado, la derivada. Y el denominador me quedó, y ahí sí cuando se complicó, me quedó menos 1 sobre x sobre logaritmo de x al cuadrado sobre menos logaritmo de x al cuadrado. Bueno. A ver, vamos a mirarlo un poquito. Acá tengo que aplicar, no sé si entendieron todo lo que acaba de decir nuestro compañero, pero No, no se entendió nada. no, vamos a hacerlo por, a ver, lo vamos a hacer paso por paso, entonces así todo lo podemos entender. Pero me parece que ahora vamos a comparar como te digo. Observar. ¿Cómo hallo la derivada de esta función? ¿Cómo hallo la derivada de esa función? Y aplicando la regla de la cadena, sería 1 sobre u. Podría ser. O elevar a la menos 1. Elevando a la menos 1. Bien. A ver, lo que nos están diciendo acá es control C. Sería menos logaritmo de x elevado a la menos 2. A ver, muy bien. Eso me gusta. Bien. Tengo que derivar en definitiva esto. ¿Están todos de acuerdo con la notación esta que estoy empleando? Pregunto. Sí, profe. Claro, porque esto no es más que el logaritmo de x elevado a la menos 1. Y a eso lo tengo que derivar. Cuando derivo tengo que emplear la regla de la cadena. Baja al menos 1, queda elevado a la menos 2, por la derivada de la función que está adentro, que es el logaritmo de x. Que 1 sobre x. Eso. Entonces, muy bien, nos queda un menos 1 que baja, un menos 2 que queda en el exponente, y después tengo que derivar por regla de la cadena, así que... 1 sobre x. Exactamente, por 1 sobre x. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Sí. Y si lo queremos escribir un poquito mejor, esto nos quedaría... como está elevado a la menos 2, lo puedo pensar como... el logaritmo natural, pero ¿sí? Como lo pasé al denominador, me quedaría así. ¿De acuerdo con eso? Acá un signo menos aparece. ¿Todos de acuerdo? Pregunto. Sí. Bien. Entonces ahora volvemos acá. Acá habíamos derivado ya el numerador, pero nos quedaba todavía sin derivar
esto que está acá, que simplemente lo voy a indicar de esta manera. Entonces, ahora como ya lo tengo calculado justamente a la derivada del denominador y ya sé cuánto da, puedo reemplazar de la siguiente manera. Sigo con el ejercicio, ya deriva el numerador, y la derivada del denominador, de acuerdo a todas las cuentitas que hicimos, nos queda esto. Entonces en el denominador tengo que poner todo esto. Y ahora un poquito de cuidado hay que tener, ¿sí? El cuidado que hay que tener es el siguiente. Acá cuando esto queda así, nos queda este x que está acá, 1 sobre x, se podría simplificar con el 1 sobre x de acá, ¿sí o no? Pregunto. El 1 sobre x cuadrado. Y quedaría menos 1 sobre x sobre... Y seguiría el signo menos también, ¿no es cierto? Este signo menos también se va. O sea que en definitiva esto nos quedaría... Acá nos queda esto, 1 sobre x, esto nos queda... Así, esto se va, este signo menos se va, ¿sí? Y esto que está acá nos quedaría así. Bueno, acá hay un problemita, ¿no? No sigue quedando la indeterminación. Sigue quedando indeterminado, ¿sí? Sigue quedando indeterminado. Entonces, acá, digamos, claramente, digamos, estamos en todas las condiciones del teorema del L'Hopital y sin embargo no podemos, ¿sí?, salir de la indeterminación de esta forma, ¿sí? O sea que estoy en un indeterminado de tipo 0 sobre 0, pero no puedo aplicarlo, ¿sí? O sea, no puedo llegar al límite, fíjense, observar acá. Acá cuando el x tiende a más infinito, esto se va a 0, y esto se va también a 0, porque el logaritmo está en el denominador. Y si volviera a derivar, y vuelvo a estar en la misma, sigue creciendo justamente las potencias del logaritmo, ¿sí? Siguen creciendo las potencias del logaritmo. Pero entonces, ¿esto no tiene solución? Esa es la pregunta, ¿sí? Entonces, sí. Profe, en el caso que parezca no sucede esto, ¿cómo usted, aparte de utilizar una regla lógica, o sea, porque vamos a ver que siempre se va agrandando el... Claro, bueno, entonces quiere decir... O sea, ¿cómo confirmamos que no hay? No, vamos a ver, esto se puede calcular de alguna otra manera. Yo digo que esto, ¿sí?, tiende a 0, ¿sí? O sea que este límite tiende a 0. Entonces, lo que vamos a demostrar, ¿sí?, es que también vale la regla del L'Hopital, ¿sí?, cuando estoy indeterminado infinito sobre infinito. Si yo miro el primer límite que estoy acá, ¿sí?, que tengo acá, es un indeterminado tipo infinito sobre infinito. Cuando x tiende a infinito, esto tiende a infinito, y el x también tiende a infinito, ¿sí? Cuando intento pasarlo al caso conocido 0 sobre 0, bueno, pasan este tipo de cosas. Quiere decir que no siempre, digamos, uno va a poder aplicar la regla, digamos, como está dado, digamos, como está dado el límite. En este caso, si la regla valiera para infinito sobre infinito, entonces, bueno, no tendría ningún tipo de problema, ¿sí? Y efectivamente, ¿sí?, cuando x tiende a infinito, tengo infinito sobre infinito. Entonces, el problema es, ¿quién le gana acá? ¿Quién le gana? ¿Le gana el logaritmo o le gana la recta? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo puedo hacer para poder calcular esto? Vimos que haciendo este cambio de variable, o sea, por lo menos este artilugio, no sirve, ¿sí? ¿Qué pasaría
si ahora hiciera tender como hoy la variable a 0. ¿Recuerdan cómo demostramos la regla del 0 sobre 0? ¿Sí? Usando la regla del 0 sobre 0. El x, ¿sí?, tendía a más infinito y el u lo hacíamos tender a 0. Y tenía que reemplazar el x por 1 sobre u. ¿Sí? Y entonces, si hiciera ese artilugio en este caso, ¿qué ocurriría? ¿Tienen lápiz y papel? Sí, profe. Entonces, miremos eso. Entonces, si hago el cambio de variable, ahora el límite, y a ver si están de acuerdo. Nos quedaría el logaritmo de 1 sobre u sobre 1 sobre u. Exactamente, nos quedaría el límite, ¿sí?, acá de u a la menos 1, ¿sí?, y acá, o 1 sobre u, como quieras, y acá nos quedaría 1 sobre u, ¿sí o no? ¿Está bien eso? Claro, 0 sobre 0 sobre 0. Ahí quedaría 0. Esto tiende a 0, y acá el x, perdón, el u tiende a 0, ¿no es cierto? Claro, eso está por decir el 1. Exactamente, exacto. El u tiende a 0. Entonces estoy en infinito sobre infinito nuevamente, ¿sí? O sea, porque esto tiende a infinito, esto tiende a infinito, ¿sí? Pero claro, cuando el u tiende a 0, esto tiende a infinito y esto también tiende a infinito, ¿no? El problema es que no estoy nuevamente en el 0 sobre 0. No me sirve tampoco. Bien. Bueno, lo que es cierto, ¿sí?, es que cuando estoy en el indeterminado, infinito sobre infinito también vale, eso no sé, creo que lo van a ver la próxima clase. Puse este ejemplo y la verdad que le erré, pero vale justamente que se puede emplear la regla del L'Hopital. Y en este caso, ¿sí?, nos quedaría el límite del logaritmo, ¿sí? Si empleo regla del L'Hopital y pienso que vale la regla del L'Hopital, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Esto no nos sirve, pero si empleara la regla del L'Hopital, y suponiendo que vale la regla del L'Hopital, porque ahora estamos suponiendo, es una consecuencia igualmente, que no hemos demostrado. ¿Cuál sería entonces la derivada de la función numerador y la derivada de la función denominador? Uno sobre x. Ahí. Está claro que estoy suponiendo que vale la regla del L'Hopital para esto, y es cierto, profe. Y acá nos quedaría 1. ¿Sí? Y por lo tanto, este límite ahora está indeterminado. No. ¿Cuánto vale? 0. 0. Bien. Esto desde el punto de vista gráfico, digamos, uno lo puede ver y claramente, que es así, fíjense. Esto está significando que la función logaritmo, ¿sí?, a ver qué ocurre con el 1 sobre x. Que esta función, bueno, vamos a graficarla directamente. Vamos a mirar cómo funciona esta función desde el punto de vista gráfico. Acá voy a achicar, voy a agrandar la escala. Vamos a ponerle otro color. Vamos a poner 0. 0.2 a
Miren cómo hace la función esta. Profesor, una consulta. Sí. ¿Eso no tendría que ver con la velocidad que crece la función logaritmo con respecto a la otra función? Por eso Correcto. es que... Por eso, justamente, la que crece más rápido es x, y la función logaritmo crece menos. La gráfica de la función logaritmo de x dividido x es esta. Tiene un máximo, ¿sí?, en un cierto puntito que después lo vamos a estudiar, ¿sí? Y después, a medida que el x crece, ¿sí?, va a tener una asíntota justamente en x igual a 0, que es lo que estamos verificando acá. Bien. Entonces, si bien el ejemplo no está bien elegido, porque no elegí un ejemplo del tipo 0 sobre 0, vale la regla también para cuando el x tiende a infinito y infinito sobre infinito. Entonces, quiero... Bien, entonces, este es un caso justamente que uno puede aplicar infinito sobre infinito también. Y en este caso, como bien lo resolvimos ahí, queda de esta manera, y como bien apuntaban recién, esta función lo que está haciendo es medir, digamos, cómo crece el logaritmo con respecto a la recta, ¿sí? En otras palabras, una recta, la recta y igual a x, crece más rápido que la función logaritmo. Por eso el límite tiende a 0. La gráfica de esta función es la que graficamos recién. Este es otro ejemplo también de tipo infinito sobre infinito. Se ve que los elegí mal a los ejemplos, ¿sí? Es otro ejemplo de infinito sobre infinito, pero que me parece que es muy interesante. ¿Se puede aplicar regla del L'Hopital cuando tenemos infinito sobre infinito? Sí, también se puede aplicar, simplemente derivando como corresponde, ¿no es cierto? O sea, derivando la función numerador y derivando la función denominador. Los invito a que calculen, ¿sí?, suponiendo, bueno, en este caso, ¿qué tipo de indeterminación presenta este límite? Pregunto. Infinito sobre infinito. Infinito sobre infinito. Aplico la regla del L'Hopital. ¿Qué me quedaría? ¿Y por qué estás seguro que es infinito sobre infinito? Pregunto. No importa lo que dé el coseno y el seno, ya tenemos la variable x. Ajá. ¿Y eso que no importa que dé el seno y el coseno, qué significa para vos? ¿Cómo son las funciones seno y coseno? Eso es lo que te estoy preguntando. Tienen una imagen fija entre menos 1 y 3. Eso, muy bien. Están entre -1 y 1, es decir, están acotadas las imágenes. Muy bien, eso tiene que ver, con eso tiene que ver. Quiere decir que acá tengo imagen acotada para esta función, ¿sí? Y esta función también está acotada. Por lo tanto, digamos, no importa el valor que tome acá, que va a ser un número entre 1 y -1, porque no se olviden que el coseno de x está definido para todos los reales, el seno de x está definido para todos los reales. Por lo tanto, digamos, esta, ¿sí?, la que va a dominar va a ser el valor de x, pero cuando x tiende a infinito, ¿sí?, entonces se lleva, digamos, a esto, a este numerito fijo, ¿sí?, que en principio es variable porque va a ir variando, pero es algo acotado, entonces justamente se va a infinito el numerador y se va a infinito el denominador. Por lo tanto, estoy en infinito sobre infinito. Suponiendo que vale para el caso infinito sobre infinito de la regla del L'Hopital, ¿qué ocurre entonces en este caso? Y cuando derivamos, queda 1 menos seno de x Bien, sobre 1 más coseno de x. Bien. O sea que en principio nos quedaría esto que está acá. Ahora bien, el problema acá, ¿qué problema tengo en este límite? Pregunto. En 1 menos el seno de x sobre 1 más coseno de x. ¿Existe este límite? No. No, porque pensemos, por ejemplo, ¿sí? El x se mueve libre en R. Entonces, si yo tomara todos los múltiplos de pi, ¿sí? Todos los múltiplos de pi, o sea, x
vale un múltiplo de pi, por ejemplo, npi. Entonces, que el x tiende a infinito significa que el ns que estoy tomando tiende a infinito. Pero en los múltiplos de npi, ¿cuánto vale el seno? Pregunto. ¿Entre 0 y 1? No, en cero. Siempre vale 0 en los múltiplos de pi. Claro. Entonces te queda 0. Y acá abajo, ¿sí? Tengo problemas. Ajá, ¿qué te da esto? Pregunto. Por ejemplo, en pi, coseno de pi, ¿cuánto vale? Menos 1. Ajá. En 2pi, ¿cuánto vale? Menos 1 también. No, en 2pi, me parece que... En pi, 1. Ajá, Uno. en 2pi vale 1, ¿sí? en pi Entonces, 0 y en pi sobre 2, 1 o menos 1. claro, pero estamos tomando los múltiplos npi, ¿sí? Si estamos tomando los múltiplos npi, esto puede valer 1 menos 1, ¿sí? Pero el menos 1 no estarían definidos, ¿sí? Y en 1, entonces tendríamos que tomar o siempre los impares o siempre los pares. Tomemos siempre los pares, por ejemplo, ¿sí? Entonces en los pares siempre va a valer 1, y entonces esto siempre vale 0 igualmente, sea el n par o impar. Entonces acá me quedaría un 1 dividido 2, ese límite me daría un medio. Sin embargo, donde se anule el coseno, ¿sí? Por ejemplo, en los múltiplos de pi sobre 2, en los múltiplos de pi sobre 2 esto vale, ¿sí? Un menos 1 o un 1, ¿sí? Con lo cual esto, ¿sí? Me va a dar 1, 0, y debajo me va a quedar un 1 siempre. Pero los dos límites van a ser distintos. Para un caso, digamos, por ejemplo, para uno de los casos que estamos analizando, me da un medio. Y para el otro caso, me da o bien 0, ¿sí? O bien cuando, bueno, el denominador siempre va a valer 1, 0, y después en el otro caso me va a quedar 2. O sea que este límite no existe, ¿sí? Este límite no existe. Bueno, acá claramente se puede aplicar la regla del L'Hopital porque hay una de las hipótesis que se verifica, pero no se cumple que el límite justamente de la función derivada numerador dividido la función derivada del denominador exista. Entonces este límite no existe. Por lo tanto, no llego a ninguna conclusión, aparentemente. Sin embargo, este límite existe. ¿De qué forma lo puedo calcular? Bueno, simplemente voy acá. Puedo sacar factor en el numerador x, y en el denominador también puedo sacar factor x, con lo cual me quedaría x que multiplica toda esta expresión y x que multiplica toda esta expresión. X con x lo puedo cancelar, ¿sí? Y me quedaría el límite para x tendiendo a infinito de 1 más coseno de x sobre x y 1 más el seno de x sobre x. Ahora bien, coseno de x dividido x, ¿a cuánto tiende esto? A 0. 0. ¿Y el seno de x sobre x? Cuando x tiende a infinito. A 0. Por lo tanto, me queda 1 sobre 1 y me queda 1. Quiere decir que este es un caso típico en el cual justamente una de las hipótesis del teorema de L'Hopital no se cumple, ¿sí? Recuerdan que yo les señalaba, ¿sí?, que era fundamental que el límite de la función derivada numerador dividido la función derivada denominador tenía que existir porque si no, no se podía aplicar. Bueno, este es un caso típico. Acá justamente cuando yo derivo la función numerador y la función denominador, ese límite no existe. Bien. Por lo tanto, digamos acá tenemos este caso donde la indeterminación se salva, como sabemos, ¿sí? Sacando factores comunes o algo por el estilo, y acá usamos un fuerte hecho. El hecho que usamos es que tenemos una función acotada dividido una función que tiende a infinito. Cuando tengo una función acotada dividido una función que tiende a infinito, el cociente se va a 0. Ahí es lo que estamos empleando en este límite, en este cálculo del límite. ¿Se entendió? Pregunto. Preguntaba si se entendió este último ejemplo. Sí, profe. Bien. Bueno,
Con esto, digamos, terminaríamos y les debo el ejemplo, porque justamente el teorema que había demostrado no era para infinito sobre infinito, sino que era con el x tendiendo a infinito, pero con la función numerador tendiendo a 0 y la función denominador tendiendo a 0. Bien. Que si quieren podemos construir un ejemplo de eso. ¿Quieren que construyamos un ejemplo? Bueno, para ver ¿Sí? Para ver, diferente. Sí, por favor. exacto. Bueno, entonces vamos a construir uno. Entonces este ejemplo, ¿sí? Vamos a poner ejemplo. Después lo puedes subir a la clase Sí, PDF. Sí, a este y después le voy a subir, voy a arreglar un poquito. No, está bastante bien todo esto. Este ejemplo creo que era el ejemplo 4. Este era el ejemplo 4 de la presentación. Entonces ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo que es el ejemplo 5. Ejemplo 5. Entonces, este tiene que ver con el teorema que realmente demostramos. Bien, entonces, le voy a poner elevado, control high, x, por decir algo, y acá. A ver, acá cómo quedaría. Estoy pensando. El x tiende que ir a, entonces esto tendería a 0. Y ahora tengo que fabricar algo que se me vaya a 0 acá. ¿Sí? 1 sobre x, por ejemplo, eso tendería. ¿Y qué problema tengo con el 1 sobre x? Cuando lo derivo, me hace problema. Bien, no me sirve. Acá tengo este que tiende... Y el x tiende que ir a más infinito. Me conviene. Este estoy seguro que se me va a 0. Observen que cuando x tiende a más infinito, la función f, ¿sí?, se iría a 0. Y ahora, con el x, ahora tengo que poner algo en el denominador que también se vaya a 0. Con el x tende. 1 sobre x. Sí, pero me parece que con el x, 1 sobre x, si ponemos 1 sobre x, bueno, si ponemos 1 sobre x, estoy pensando a ver cómo me queda. Cuando yo derive, me va a quedar 1 sobre, menos 1 sobre x cuadrado. Y me queda un loop. Me va a quedar un loop como el de hoy. No me conviene eso. No me conviene. Queda fea. Y si ponemos al revés, si ponemos 1 sobre x acá, si ponemos 1 sobre x acá y ponemos menos 1 sobre x, menos 3x en el denominador, entonces tendrías un 0, pero ¿qué ventaja tenés? 1 sobre x cuadrado, menos 1 sobre x cuadrado, no, tampoco sirve. No me gusta. Tiene que ser una función. Ajá. ¿Qué pasaría con...? Ajá. Capaz que esta funcione. Estoy tratando de adelantar las cuentas porque si no vamos a meter en un brete similar al que hicimos recién. Entonces, a ver qué pasa con esta.
si hago sin de fracción 1 sobre x. Vamos esta. A ver, esta. 1 sobre x. Muy bien. Y acá, esta creo que va a funcionar. Fracción 1 sobre x. Eso. A ver, ¿qué ocurre con este límite? Ahora sí, pensemos en este. Límite para x tendiendo a más infinito del seno de 1 sobre x dividido 1 sobre x. ¿Qué indeterminación presenta este? Cero sobre cero. 0 sobre 0, porque esto tiende a 0 y el seno de 0 es 0. Esto que está acá, ¿sí?, tiende a 0 claramente. Así que puedo utilizar la regla del L'Hopital de acuerdo, digamos, al teorema que hemos demostrado. Entonces, los invito a derivar. ¿Qué les quedaría la derivada? Tendría que derivar el seno, pero ojo porque está compuesto con 1 sobre x. ¿Qué me quedaría la derivada entonces de esta función numerador? Menos 1x cuadrado por Ajá. la derivada del seno de... ¿Qué cuál es? Acá me quedaría el coseno de x. C mayúscula. Cos. Acá me queda el coseno de x, que esto queda multiplicado por menos... Menos 1 sobre x cuadrado. Exactamente. ¿Todos de acuerdo con eso? Ya hemos hecho varias veces la derivada, digamos, de esta cosa. Así que la derivada de la función numerador nos quedaría así. Y la derivada de la función denominador, ¿cuánto nos quedaría? Menos 1 sobre x cuadrado. Correcto. Así que esta sería así. Ahora, Se puede en principio, simplificar. exactamente, uno puede cancelar justamente este con este. Entonces vamos a hacer eso. Esto se va. Y acá en el denominador me quedaría un 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay indeterminación acá? No. ¿Cuánto vale entonces? 1. Y ya tenemos justamente, bueno, acá tenemos el ejemplo que fueron los ejemplos fallidos de la presentación. Pero es porque seguramente estaba pensando en alguna otra cosa. Claro, estaba obsesionado con dar este ejemplo. Mi problema era ese. O sea, ¿por qué presenté esos dos ejemplos? Por lo siguiente, se los explico para que quede claro. Estaba obsesionado con presentar, digamos, un ejemplo donde justamente no se podía aplicar regla del L'Hopital porque fallaba la hipótesis de que el límite de f' dividido g' no existía, y es el caso este. Este caso, justamente, este límite, que es f', que sería esto, dividido g', me da justamente esto, ¿sí? Y este límite no existe. Por eso, digamos, me metí con estos límites tendiendo a más infinito sin analizar que estaba en el caso infinito sobre infinito. Que, bueno, de paso ya sabemos que esto también vale. Bien. Bueno, ¿quedó claro? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda con respecto a la derivada de 1 sobre x. ¿Por qué da menos 1 sobre x al cuadrado? Bueno, lo hacemos, mirad. A ver, vamos a mirarlo acá. Agarremos este. Por lo siguiente. Esto que está acá, vos querés derivar esto, ¿no es cierto? Entonces esto es high, y acá le vamos a poner así. Lo podés derivar de dos maneras, la que más te sea útil a vos. Una regla, digamos, que vos podés emplear es la regla del cociente, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si empleamos la regla del cociente sería así. Sería la derivada del numerador, que sería la derivada de 1,
Lo escribo todo explícitamente para así después vos podés repasar bien y todos les queda claro que esto es así. Acá. Esto multiplicado por el denominador sin derivar, que es x, menos el numerador sin derivar por la derivada del numerador. ¿Dividido cuánto? De x al cuadrado. Eso. Sí, ya sé dónde tuvo la razón. Gracias, profe. Ahí está. Bueno, entonces acá me da 0, ¿sí? Porque este me queda 0, multiplicado por x me queda 0. Acá me queda 1, por 1 me queda 1. Así que me queda un menos 1 dividido x cuadrado. ¿No? Ahora te diste cuenta cómo... Esa es una forma. Otra forma es pensarlo como x a la menos 1 a esto. Esa es otra forma de pensarlo. Entonces te queda menos 1 sobre x cuadrado. O si quieres poner el menos acá, también. ¿Quedó claro? Pregunto. Sí, profe. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta más para hacer? ¿Alguna duda? Por ahora no, profe. Vaya. No, profe. Bueno, entonces habríamos terminado la clase de hoy. Y bueno, en la próxima clase seguramente van a seguir y van a estar adelantados con el caso que vale infinito sobre infinito cuando el x tiende a infinito. ¿Sí? Porque eso también vale. Bueno, entonces, dejo de presentar,